charla, este conversatorio, José Luis, has propuesto como título Bien. hacia un Congreso con mayor participación ciudadana y mejor representación. Esto pinta de cuerpo entero, de que has sido diputado nacional por Cava, la provincia, por Cava, bien dicho, por el PRO, y también, Así es. bueno, arrancamos con el comienzo y con una pregunta y de paso nos contás un poco cómo está, porque la Cámara Nacional Electoral ha dicho que sos el sucesor de la banca de la que ocupaba Elisa Carrió después de presentar su renuncia. ¿Puede ser? Bien. Así es, así es. Elisa Carrió presentó la renuncia en noviembre del año pasado Sí, y bueno, hubo ahí una controversia para ver si tenía que asumir yo o la mujer que estaba detrás mío en la lista del 2017 y finalmente la Cámara Nacional Electoral dictaminó que en 2017 la ley no estaba vigente, la ley de cupo no, de paridad de paridad, género no sí. estaba vigente, entonces, claro, entonces corresponde que el reemplazo sea por el candidato siguiente en la lista. Así que en la próxima sesión, supongo, estaré asumiendo para completar el mandato de Lilita Carrió, o sea, hasta el 2021. Perfecto, perfecto. Espero que sea pronto. Necesitamos representantes, sobre todo de ideas que abracen el liberalismo, que instalen agendas liberales en el Congreso, que creo que es el camino y la solución, o por lo menos la contribución para que este país pueda recorrer las sendas del progreso y del crecimiento. José Luis, días atrás Sí, se ha escuchado que Cristina Fernández y Sergio Massa en conjunto han firmado una resolución tendiente a aplicar un adicional a las remuneraciones por emergencia sanitaria a los empleados del Congreso, lo cual también ha significado un fuerte rechazo por parte de la oposición. Esto empieza, parece ser, a, a dibujar un poco el esquema de la organización en el Congreso y sobre todo en lo que es la política argentina, que hasta ahora, por la cuestión del coronavirus, se ha visto desdibujada, anestesiada, tapada. ¿Qué opinás? sí, mira, sin desmerecer el trabajo de los que estuvieron yendo estos días al Congreso, sobre todo trabajando en estas cuestiones técnicas de la inminente sesión virtual y las comisiones funcionando virtualmente, tuvieron que salir a hacer, digamos, un desarrollo de software que no estaba pensado por lo menos en estos tiempos. O sea, sin desmerecer eso, me parece un despropósito el pago de un adicional, porque simplemente te pone en desigualdad de condiciones con el resto de los argentinos. Hoy hay gente que no está trabajando y por lo tanto no está cobrando, y no es justo, no es lógico que un determinado sector por trabajar en el Estado tenga este privilegio. ¿El privilegio cuál es en definitiva? Están, digamos, cobrando por encima de lo que tendría que cobrar porque el Estado no dejó a sus empleados como sí lamentablemente ocurrió en el sector privado. Ahí es donde está la desigualdad. Hoy el empleado público tiene un cierto privilegio frente al empleado que se está viendo muy difícil. Sí, aparte yo lo tomo como una mala señal, ¿no? Por parte del Estado, porque eh, ciertos sectores, digamos, ciertos segmentos del sector privado ha dado su consentimiento para que se le reduzca su sueldo, sus haberes, con tal de mantenerlos, y significa un gran esfuerzo por parte del sector privado, más allá de, como decís, que se ha merecido o no este incremento a aquellos que están trabajando duramente en el Congreso. Aparte también, y saliendo un poco de lo que es lo legislativo,
estas últimas señales por parte del Ejecutivo de una política de abrir las cárceles, que parece ser que este gobierno no está acompañando con moralmente o éticamente a los miles y miles de argentinos que estamos confinados, que estamos de alguna manera sin poder trabajar, sin poder crear riquezas. Y este gobierno, bueno, tuvimos el caso del sobreprecio de los fideos y así otros tantos de casos que al final no nos garantizan una seguridad. Si bien los argentinos han apoyado en su momento, por lo menos, masivamente la decisión de confinación y aislamiento, pero esto parece ser que ya tiene un punto final. Es que justamente es cuanto más se necesita controlar a un gobierno. En momentos de crisis, el gobierno tomó la idea de que por estar conduciendo y manejando al país en un momento de crisis tiene un cheque en blanco para hacer lo que quiera, y justamente eso es lo que no debe hacer. Y sinceramente, el tener a la oposición parlamentaria amordazada, digamos, en el sentido de que el Congreso no estaba sesionando, deja a la oposición solamente expresarse a través de Twitter, a través de las redes sociales, como cualquier otro ciudadano, que en definitiva está bien, hay que utilizar todos los medios para oponerse a cualquier tipo de autoritarismo o cualquier tipo, digamos, de mal manejo de las cuentas públicas, pero es necesario que la oposición tenga las instituciones formales para poder hacer ese control. Ni siquiera la justicia. Conozco casos de grupos de ciudadanos que se han presentado con causa, se han presentado a la justicia para seguir adelante todas estas cuestiones de los sobreprecios, y han tenido también problemas. ¿Por qué? Porque el decreto que se firmó y las acordadas de la justicia decían que solamente se iba a habilitar el Poder Judicial para determinados temas, y justamente estos no eran los temas. O sea, el control se dejó totalmente de lado, y es lo que tenemos que recuperar. Realmente en este tiempo la presión ciudadana fue muy importante como para que también los miembros de la oposición se activen y salieran a pedir que vuelva a funcionar el Congreso, porque ahí también faltó actitud de la oposición para pedir que el Congreso sesione. Ahí me parece que la presión ciudadana fue fundamental, y bueno, eso es lo que nos vamos a encontrar, parece, en estos años. Claro, sí, parece como que este gobierno lo toma a esta situación y utiliza y da fundamento a ciertas decisiones, sobre todo decisiones que están más cerca a la suspensión de los derechos individuales y del funcionamiento de las instituciones que restricciones o limitaciones. Una cosa son las restricciones y limitaciones de los derechos del ciudadano y de las instituciones, y otra cosa es la lisa y llana suspensión, la anulación. Una cuestión es el estado de excepción, que obedece a temas netamente políticos, como el caso de una sonada política, de golpes al orden institucional y al orden público, y otra cosa es un estado de alarma que da lugar a restricciones de los derechos individuales, pero obedece a cuestiones naturales, como una catástrofe natural, en este caso una pandemia. Pero parece ser que acá va más allá. Exacto, yo lo que veo, incluso lo podemos ver cuando hay conferencias de prensa de los funcionarios que están manejando el área de salud a nivel nacional. Las conferencias de prensa muchas veces hay bajada de línea directamente ideológica. A mí me parece que hay un sector, me parece no, está a la vista, que hay un sector, sobre todo un sector del gobierno, que está tensando el componente ideológico
con respecto a todo esto que mencionabas antes, ¿no? Por ejemplo, el caso de la liberación de presos, ¿no? Y entramos siempre en discusiones, por ejemplo, si ayer escuchaban en televisión que decían, no, los presos no hubo liberación masiva, como si el número fuese determinante, ¿no? Ellos que están siempre con el tema del número, acá volvemos a lo mismo, no importa si fue una liberación masiva, lo importante es que no puedes liberar a ningún preso, digamos, sobre todo cuando son presos peligrosos y donde queda la víctima expuesta al peligro que significa su victimario en la calle. Más allá de eso, otros dicen, no es una liberación, porque una liberación la asocian al concepto de indulto o amnistía. Sin embargo, hay un montón de figuras, la prisión domiciliaria, la semilibertad, hay un montón de figuras que se están practicando que para la sociedad es lo mismo, es el preso en la calle, o sea, el asesino, el violador, el delincuente en la calle, porque ni siquiera el Estado tiene cumplitivamente no ha sucedido. Por eso es importante, Edgardo, participar, ¿no? Es lo que había puesto en el título de la charla. Es muy importante participar y dar un paso más, dar un salto de nivel y no quedarnos solamente en la perspectiva de lo que podemos lograr con un cacerolazo o con un hashtag que hicimos masivo en Twitter. Me parece que es muy importante que se empiece a construir una oposición sólida, una oposición diferente, si no vamos a estar volviendo al 2012, ¿no? Los cacerolazos del 2012, donde la gente se manifestó masivamente contra el kirchnerismo en ese momento, y luego no se visibilizó en una construcción política que nos permitiera cambiar en serio. Tuvimos, digamos, los cuatro años de Cambiemos, no alcanzaron, y esto, si bien yo formo parte, digamos, de la construcción de Cambiemos, la verdad es que no se cumplieron los objetivos, ¿no? Esas tres consignas que había planteado el presidente Macri en su gobierno, que era terminar con el narcotráfico, la pobreza cero, o unir a los argentinos. Fíjate que no son temas que hayan, digamos, que no son objetivos logrados. Entonces, pasar 4 años después de todo lo que se luchó durante el kirchnerismo, de lo que la ciudadanía luchó durante el kirchnerismo, para pasar esos 4 años, volver a lo mismo y en situaciones mucho más complicadas, por esto que decíamos antes de la pandemia, me parece que la solución no es la misma que ya utilizábamos, no es construir una oposición formal, una oposición que esté pensando solamente en lo electoral, sino construir una oposición desde los espacios de poder que tengamos o los espacios de representación que tengamos. Esa es la idea que tengo en función del el futuro inminente en la Cámara de Diputados. Me parece que lo que hay que lograr en la Cámara de Diputados es que la ciudadanía tenga una representación real. A mí me pasó durante los 2 años que fui del 2015 al 2017 diputado, lo que me pasó es estar en la Cámara y ver cómo existen representaciones de sectores de la sociedad. Por ejemplo, un diputado levanta la mano y dice: yo que represento a los sindicalistas, otro que, como pasaba con de Mendiguren, yo que represento a los pequeños industriales, y otro que salía: yo represento al sector universitario, pero se olvidan que los diputados tenemos la representación de la ciudadanía en general, sobre todo de la representación para garantizar los derechos individuales, los derechos civiles que hablábamos antes, y la representación a la hora de fijar impuestos. Ahí es donde me parece que hay que hacer un fuerte trabajo de control parlamentario, de control de las cuentas públicas, no solamente en el momento fundamental que es la votación del presupuesto nacional, sino
en el control en cuanto, por ejemplo, ahora los decretos o los que vienen, los proyectos que se están pensando para financiamiento desde hace... Estamos escuchando con... La última idea, José Luis, justamente tuvimos una cuestión, por lo menos no se escuchó bien. Sí. Lo último. No, lo que decía era lo último, de mejorar la representación, que los ciudadanos tengan representación real, que el Congreso no pueda representar a determinados sectores, sino a la ciudadanía en general, sobre todo para representar a los ciudadanos en general en cuanto a la defensa y a la garantía de los derechos individuales, los derechos civiles, que es lo que hablábamos hace un ratito, y por sobre todas las cosas la representación a la hora de fijar impuestos. Y esto es no solamente a la hora de votar un presupuesto nacional, sino también en cada detalle, en cada proyecto que se presenta, porque tributación hay en todos los proyectos. O sea, siempre se dice en la Cámara que la Comisión de Presupuesto vive atajando penales porque constantemente todos los proyectos, todo el trabajo ese de los 257 diputados que compiten para ver quién saca más proyectos, todo tiene un componente presupuestario, un componente fiscal. Entonces, ahí es donde hay que trabajar minuciosamente todos los días, más allá del gran debate que es el presupuesto nacional. José Luis, ¿estás visualizando de que muchos de los argentinos que abrazamos las ideas liberales pensamos en tu figura, en la posibilidad de que encarnes una oposición liberal, en la posibilidad de que instales agendas liberales, porque estamos convencidos de que cuando hablamos de pobreza son las recetas del liberalismo las que más eficientes son para combatirlas? ¿Cómo te ves en ese aspecto? Bueno, es el gran desafío, ¿no? Es el gran desafío, un desafío que implica primero actitud, segundo capacidad intelectual para sostener los debates en el Congreso. En el periodo anterior siempre hice este comentario, ¿no? Uno del otro lado tenía a Kicillof, por ejemplo, que estando en el otro extremo ideológico, el tipo realmente tenía un poder discursivo y de retórica que es necesario sostenerlo en el debate y sostenerlo en el Congreso. Creo que para esto también es muy importante contar con el apoyo de todos los grupos que abrazan las ideas liberales. Vengo teniendo contacto bueno, a través de Red por la Libertad, con Alejandro Bongiovanni, con muchos amigos, digamos, con los cuales venimos trabajando y pensando. El otro día tuvimos una reunión virtual con Yamil Santoro, también por otras cuestiones que hacen a la futura gestión, y me parece que es fundamental trabajar en red, o sea que si bien va a ser una sola banca, o más, si es que hay otros diputados que también, viniendo a otras acciones, digamos, acompañan y abrazan estas ideas, si bien vamos a hacer poco, digamos, con estas ideas, por lo menos que podamos trabajar en red con los que, no estando en el Congreso, podemos llegar a un discurso diferente, a participar en las comisiones, porque acá no es solamente el discurso en el momento del recinto, acá hay un trabajo muy grande que se lleva a cabo en las comisiones, y tener la palabra en las comisiones es fundamental, incluso más importante que en el recinto, porque en el recinto ya está todo acordado, ya está uno vota por sí o por no, y todos los discursos son para los medios, para la tribuna. Por eso siempre digo que los diputados son muy reacios a
a esta modalidad virtual porque se pierden de todo esto de la tribuna política, ¿no? Del discurso, de la retórica. El trabajo en las comisiones es importante y ahí es donde se necesita mucho sustento técnico, ¿no? Mucha fuerza intelectual trabajando en cada proyecto para poder frenar los proyectos que realmente se tienen que rechazar totalmente, o por lo menos introducir modificaciones que hagan que ese proyecto sea más viable. Mira, los diputados podemos presentar proyectos obviamente en todas las comisiones y podemos firmar los proyectos en las comisiones donde participamos, que más o menos siempre son 5 o 6 comisiones, pero después podemos presentar observaciones en todas las comisiones y en todos los proyectos. Y ahí va a ser muy importante contar con el soporte, digamos, técnico para poder oponerse sustanciosamente a esas ideas y esos proyectos que van a venir de todos lados, ¿Visualizás algún tipo de nuevo formato de participación cívica que pueda hacer el lobby en el Congreso? Para mí eso es muy importante, sí, te agradezco la pregunta porque en eso venimos trabajando, bueno, los 2 años que fui diputado y en los 2 años siguientes con muchas personas que presentaron ideas muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de un periodista de acá de Buenos Aires que se llama Nicolás Yacoy, él armó una plataforma ciudadana que se llama ¿De qué se trata?, que es muy interesante porque toma toda la información de toda la actividad parlamentaria y la muestra de una manera, no solo de una manera más amigable, sino que la gente también puede participar a modo de red social, compartir a su vez en otras redes sociales. El uso de esas herramientas va a ser fundamental, más allá de las tradicionales como Twitter, Instagram, Facebook, todo lo que uno pueda hacer. Pero las herramientas, digamos, más específicas, como esta que te comento, de qué se trata, o la misma herramienta que dispone la Cámara de Diputados, que se digamos, inauguró hace 1 año y medio más o menos, es una plataforma donde está la cocina de los proyectos. Los diputados pueden subir los proyectos cuando todavía no llegaron a la etapa de comisión, de discusión en comisión, y uno puede participar, dar su opinión. Sé de muchos diputados que han tomado, que le han hecho los ciudadanos que participaron de esa manera, y incluso hay diputados que retiraron proyectos, que eso es muy importante. Hay en la política y sobre todo a nivel legislativo muchas veces hay mucho voluntarismo, muchos diputados con buena intención realmente que quieren cambiar determinadas cosas y construyen políticas públicas a través de sus proyectos que realmente serían contraproducentes, sobre todo como hablábamos antes a nivel fiscal o a nivel recorte de determinados derechos. Ha pasado, por ejemplo, que diputados con muy buena intención presentaron proyectos para reducir todo esto de fake news y la información falsa, y cuando uno dice, qué interesante, buen objetivo, cuando uno empieza a leer el proyecto, inmediatamente se da cuenta que recorta las libertades de expresión, ¿no? Y de prensa, y de manifestarse públicamente. Entonces, muchas veces un proyecto con buena intención es mejor que sea retirado para no crear un problema mayor. Los grupos que te mencionaba antes, sindicatos, los industriales corporativizados y otros sectores, digamos, corporativos, suelen tener presencia a través de lobby en las comisiones. Lo que no sucede muchas veces, o la mayoría de las veces, es que los ciudadanos o el ciudadano común tenga participación en esas comisiones. Solamente ahí es donde bueno, uno trata de hacer un trabajo de representación del ciudadano común, el que no tiene una cámara, el que no tiene una asociación que los represente.
Y sería interesante que, bueno, utilizando estas herramientas también los ciudadanos puedan expresarse. Ahora con el tema de las sesiones y las comisiones vía Internet, es una buena herramienta también, porque en vivo uno puede, digamos, dispone de los chats que están al costado, digamos, de la pantalla y puede intervenir, puede hacer determinados comentarios que muchas veces son tenidos en cuenta. Por ahí no era el momento, pero sé de diputados que de reojo miran los chats y después comentan y sienten, digamos, la presión ciudadana en determinados aspectos. José Luis, ¿cómo ves vos Sí. digamos, este intento por parte de la Presidente del Senado de llevar a cabo las reuniones virtuales? Se ha ido a la Corte Suprema, la Corte Suprema ha rechazado esta modalidad, pero en ese rechazo ha de alguna manera habilitado de facto, diciendo que era una cuestión que el propio Congreso debía regularse, y ahora no da la sensación de que todas estas maniobras son como una suerte de digamos, marginación de lo que es el sistema republicano en estos momentos y dejarlo al Poder Ejecutivo que siga haciendo de las suyas, ejerciendo un poder de policía de manera absoluta, limitando las libertades individuales en el sentido más amplio, o trata de sesionar cuidando la salud de los congresales. Mira, yo vengo del palo de la tecnología y la comunicación mediada con tecnología, y realmente soy partidario, en principio, y por principio soy partidario de que el Congreso evolucione hacia una modalidad que incluya la virtualidad. Sobre todo, siempre consideré que incluso eso podía hacerle bien, en principio, al federalismo, y segundo, a tener un poder legislativo más austeros, y eso significa que no va a haber más gasto de viajes, pasajes y otros, digamos, costos que tienen que ver con que los senadores, sobre todo los diputados, vengan a Buenos Aires. Dicho esto, me parece que la intención de la presidenta, de la expresidenta, digamos, o de la presidenta del Senado, es un acto fallido de la presidenta, digo, espero que no sea así. Yo veo una intención que tiene que ver con un mayor control sobre la sesión, si se hace de una manera virtual. Por eso que decíamos antes, se elimina en principio la vehemencia que le pueden poner algunos diputados a la discusión, y la discusión y el debate pierde, digamos, ese calor que tiene que tener la discusión, por lo menos la discusión parlamentaria. La gestualidad, la discusión, la interrupción incluso. Me parece que todo eso se pierde, y creo que ella busca ganar volumen en esa característica que le permite la modalidad. Aún así, me parece que vamos a ir hacia sistemas que incluyan la virtualidad, y me parece que también los nuevos representantes, los nuevos diputados, los nuevos parlamentarios, tendremos que adaptarnos y poder alzar la voz y poder hacer oír nuestras propuestas y nuestras ideas aún por medio de una pantalla. Eso me parece que es algo que va a suceder, que el coronavirus lo único que hizo fue acelerar este proceso, pero íbamos, yo en los últimos años me vine especializando en cuestiones que tienen que ver con el concepto de parlamento abierto, y es central el tema de la virtualidad. Ya había congresos en el mundo que estaban yendo hacia una virtualidad sin la necesidad, digamos, de la epidemia, ¿no? Por eso es que algunos estaban más avanzados, como en el caso de Brasil, porque ya venían trabajando
en ese sentido. Y eso va a requerir un nuevo tipo de representación, va a requerir que se le dé más importancia al debate en las comisiones, que uno entienda de esta manera que el debate en la sesión es para la tribuna, y en la sesión uno va a votar por sí o por no, y que el trabajo fuerte será en las comisiones y que la ciudadanía tiene que participar en las reuniones informativas que se dan en las comisiones. Me parece que va a cambiar la dinámica y se va a hacer más transparente también, porque ahora la ciudadanía está viendo cómo es la cocina, ¿no? Pasaron cosas en estos últimos tiempos, creo que de la 125, algunas discusiones muy centrales que hubo en el país, pero por sobre todas las cosas cuando fue la discusión por el tema de la interrupción del embarazo, del aborto. Ahí la ciudadanía empezó a darse cuenta de cómo era la cocina, cómo es esto del trabajo en comisión, cómo son las discusiones ahí, y de esa manera también vamos a poder superar esta estrategia que plantea hoy la presidenta del Senado, que tiene que ver con, como te decía, que tiene que ver con manejar una situación en otro entorno. El amigo Juan Manuel Agüero está preguntando de cómo evaluás la posibilidad de una línea interna liberal dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, ahora en estos momentos. Eso creo que depende más de... Sí, creo que... ¿Qué tal, Juan? Creo que depende más del trabajo que hagamos nosotros, porque todas las líneas internas que tienen Juntos por el Cambio son líneas que vinieron trabajando para poder estar en ese espacio, ¿no? Nosotros, tal vez los liberales como grupos de afinidad no nos hemos sabido organizar para poder desarrollar otro tipo de alianzas, participar de alianzas superadoras, como es el caso de Juntos por el Cambio, o directamente participar con alianzas, digamos, más puras en cuanto a las ideas de la libertad. Eso son cuestiones estratégicas, de más está decirlo que mi idea fue siempre el trabajar para constituir alianzas superiores, donde uno pueda convivir y compartir espacios con otras ideas políticas que basados solamente en algunos principios básicos, como son el respeto a la libertad de mercado, el respeto de los fundamentos de la República y el respeto de la democracia. En función de eso, podemos llegar a mantener alianzas todavía, a pesar de haber perdido una elección, digamos, podemos mantener alianzas con el radicalismo, con el PRO. Bueno, yo ahora estoy en el PRO porque recordemos que yo entré a la política con Unión por la Libertad, que era un partido independiente con ideas liberales, siempre aclaro, no era un partido liberal, sino un partido de ciudadanos independientes con muchas ideas liberales. Participamos de la Internacional Liberal, tuvimos el apoyo de otros organismos liberales, pero bueno, las condiciones de la política en la Argentina hicieron que hoy Unión por la Libertad se haya fusionado con el PRO, lo cual no creo que haya sido la mejor idea, si bien uno de los que en un primer momento veía como saludable que podamos integrar la política argentina con menos partidos y partidos, digamos, más con mayor vida interna, con mayor vida democrática, como pasa en Estados Unidos, donde el Partido Republicano tiene, digamos, matices dentro de su paraguas, digamos, y el Partido Demócrata lo mismo, tiene matices. Entonces, a mí me parecía que podíamos llegar a ir a una especie de bipartidismo donde podamos dentro de los grandes partidos tener diferentes matices. Pero bueno, seguimos en el multipartidismo y seguimos en la necesidad de tener otro tipo de representación los liberales. Yo siempre soy la idea, ahora veo que hay muchos amigos que están fundando partidos, otros que los están desarrollando, que vienen ya caminando hace unos años. Yo siempre insisto en
la estrategia de una gran confederación de partidos liberales, donde cada cual en sus localidades puedan hacer los tratados que tengan que ver con las características de su localidad, y que puedan hacer las alianzas que esa localidad requiera en ese momento, y después confluir en una gran confederación. Siempre fue mi idea desde hace muchos años, pero bueno, no se pudo dar. Espero que todos los que están ahora trabajando unidos, mejorar, recrear, el Partido Libertario, algunos que están reflotando la UCD, todos los que están trabajando en esto, incluso los que están dentro del PRO, que también los hay, puedan llegar a trabajar en una especie de confederación donde cada uno pueda mantener sus identidades, porque me parece que ahí está el secreto, ¿no? Somos un país federal donde las construcciones son diferentes en todo el país, porque hay diferentes tipos de situaciones, hay gobernadores más autoritarios en algunas provincias, hay conglomerados en la provincia de Buenos Aires, provincia donde es muy lo que es el conurbano, lo que es el interior de la provincia, la capital federal también con sus características, entonces es normal que todos los partidos tengan características distintas. Por eso me parece que basados en tres o cuatro principios, se podría trabajar en una alianza superior que permita en el 2021 tener una participación parlamentaria fuerte y realmente protagonista. La opinión pública configura uno de los grupos de presión muy importante para la clase política, y en estos momentos, esto como reflexión y como ya para ir concluyendo este diálogo, en estos momentos la opinión pública la tiene muy clara de que el gasto público no se puede seguir financiando, de que existe un Estado muy grande, de que existe la necesidad de reformar la ley laboral. Nadie quiere tomar un empleado en blanco, hasta incluso los propios empleados aceptan no estar registrados con tal de tener trabajo, aceptan, la opinión pública está convencida de una fuerte presión tributaria, la opinión pública sabe de que el peso hoy por hoy no representa la moneda. Estas cuestiones que estoy haciendo referencia, José Luis, ¿pensás que esta opinión pública puede significar en tiempos cortos o medianos para adelante, podrá significar una fuerte presión para el Congreso para que de una buena vez puedan sancionar leyes que representen un profundo cambio, una profunda reforma, no solamente del Estado, sino también de estos puntos que he dicho, como para encaminarnos hacia una salida que nos conduzca nuevamente al bienestar? ¿Qué opinas de tu experiencia parlamentaria? Yo lo que creo que lo que está faltando tiene que ver un poco con lo que hablábamos al principio. Lo que está faltando es poner todos esos conceptos que recién mencionaste, ponerlos en la palabra y en la piel del tipo común, ¿no? Del hombre común que está pasándola muy fea, que es al que le cuesta sostener este estado realmente muy caro que tenemos, y hay que ponerlos en esas palabras. Me parece que cuando suceda eso, ahí es cuando realmente toda la dirigencia política va a tomar en cuenta todo esto. Acordate, siempre pongo el ejemplo, ¿no? de Bernardo Neustadt con Doña Rosa, cuando hablaba de Doña Rosa, y con esa imagen llegó a millones de personas que después pudieron sostener un cambio que, bueno, no terminó, digamos, como hubiéramos querido, pero realmente significó un cambio importante, digamos, en la manera que tenemos de ver determinadas cuestiones. En aquel momento son esas empresas públicas. Bueno,
ahora creo que lo que estamos pasando por un momento donde realmente necesitamos esto. Necesitamos esto y necesitamos llevarlo al Congreso. ¿Por qué? Yo veía en estos últimos días, por ejemplo, a muchos colegas diputados sostener en las redes esto de el nuevo impuesto a la riqueza, donde uno está totalmente en contra, en mi caso, por una cuestión, en primer lugar, por una cuestión de principios. Después podríamos desarrollar toda una teoría, digamos, económica de por qué es un error y por qué es una barbaridad que eso se haga, pero en ese debate creo que nos estamos olvidando de representar, una vez más esa palabra, de representar al tipo que hoy no puede trabajar, al fletero, al prestador de servicios, al profesional, al monotributista, que hoy le sigue llegando la cartita de la FIP o la cartita del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, para que pague ingresos brutos, y realmente no puede trabajar, no puede pagar el alquiler, no puede sostener a su familia. Me parece que ahí es donde nos tenemos que focalizar. De esa manera me parece que toda la dirigencia política va a empezar a entender que hay un gran sector que está en silencio, que no tiene otras posibilidades que expresarse, más allá de golpear con fuerza una cacerola en determinado momento, o charlar a través de redes sociales. Me parece que eso es lo que hay que tomar, eso es lo que hay que representar, y si logramos hacerlo, toda la dirigencia política va a empezar a decir, bueno, muchachos, empecemos a darle bolilla a este sector de la sociedad, porque si no, realmente, lo que yo veo viendo en este último tiempo es que tenemos un sector en un extremo que quiere ponerle el impuesto a los más ricos, a todo eso que dice, y de otro lado un sector de la oposición que él se sube a ese ritmo y que empieza una discusión donde el tipo que no puede salir a laburar todos los días dice, póngale el impuesto, o sea, terminen con esta discusión. Me parece que no hay que subirse a ese ritmo, a esa discusión hay que darla técnicamente en el recinto, técnicamente en las comisiones y oponerse de esa manera, pero me parece que hay que subirse a otro ring que tiene que ver con defender al tipo que no puede trabajar, al tipo que no puede pagar impuestos y que sí o sí va a ponerse en una situación de rebelión fiscal. Esto el otro día decía en Twitter, ya ni hablemos de rebelión fiscal, porque no se están pudiendo pagar los impuestos. Así que me parece que ese es el gran trabajo que tenemos, los que estamos en política, los que nos embarramos en la política, de seguir en contacto con esa mujer que no puede trabajar. Y bueno, y los comunicadores como ustedes que sigamos poniéndole voz a esas personas. Me parece que ahí, como lo hizo una vez Fernando, poniéndole el micrófono a una hipotética doña Rosa, a un hipotético don Juan, vamos a ponerle, que cuenten, digamos, cuáles son los problemas que viven a diario. Me parece que ahí va a ser masivo el cambio fundamental, cultural, que vamos a lograr para poder hacer los cambios. Bueno, José Luis, ahí se sumó Alejandro Bonjo, te envió un mensaje. Alejandro. Sí, le saludamos a Alejandro, un amigo, a Andrés Pasamonti. La verdad, ha sido un placer conversar contigo. Sin duda que confiamos que nos vas a representar a aquellos que creemos y abrazamos las ideas del liberalismo, y a aquellos que creemos que el Estado debe ser mínimo y eficaz, aquellos que creemos que el sector privado es el generador de riqueza y por lo tanto todos los cañones deben apuntarse a resguardar el tejido productivo. Creemos que el Estado debe generar confianza y confiamos en que vas a instalar esa agenda en el Congreso y sin dudas que vamos a estar conversando contigo, te vamos a tener acá en Corrientes con la Fundación Club de la Libertad, con nuestro presidente Alberto Medina Méndez y todos sus directores. Siempre sos bienvenido y siempre tu mensaje nos llega, nos interesa porque es el liberalismo en el barro, digamos, o sea, el liberalismo en la política, que justamente necesitamos. Argentina no tiene otro instrumento
que es el instrumento político como para elegir representantes, que está establecido en la Constitución. Por lo tanto, es nuestra tarea que en el 2021 podamos sumar concejales, diputados provinciales, diputados nacionales, para que te acompañen en el Congreso a esta gesta que vas a tener que encabezar vos, y vas a, lamentablemente, para bien o para mal, te vamos a estar observando y te vamos a ejercer el contralor desde todos los puntos del país. José Luis, un gran abrazo. Ha sido un placer conversar contigo esta noche. También te comento que esta conversación se puede rescatar del canal de YouTube del club, sin duda que va a aparecer. Así que para todos aquellos que quieran recrear y que quieran volver a escuchar algunos conceptos tuyos, los pueden hacer. Un gran abrazo, José Luis. Un abrazo a todos. Gracias.